Bienvenidos a un nuevo podcast de la clínica Neuroclinic. Hoy me encuentro con el director de esta clínica, que es el doctor Juan Carlos Rosales, médico neurólogo de adultos. Así que para iniciar vamos a dar la bienvenida al doctor. Bienvenido. Gracias. Es un placer estar acá nuevamente. Gracias, es un gusto platicar con usted. Realmente en los podcasts que hemos grabado hemos aprendido muchísimo, así que los quiero invitar a que se queden a en donde hablaremos de un tema que es bastante importante y considero yo que todos en algún momento hemos vivido de esto, ¿verdad? Que es el dolor de cabeza y que normalmente escuchamos cefaleas, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces hablemos, ¿a qué nos referimos con dolor de cabeza y por qué es que duele la cabeza? Muy bien. Vamos a tomar en cuenta que este diagnóstico, el término médico son cefaleas, ¿verdad? Pero todos los conocemos como dolor de cabeza. Esta es una enfermedad que en un momento determinado es muy importante. Según datos estadísticos de la OMS, es uno de la segunda causa de ausentismo, ¿verdad? Del trabajo, ¿verdad? En algunos países que tienen estas estadísticas. Es muy importante debido a que hay varias causas por las cuales nos pueden doler la cabeza. En esta ocasión podemos decir que la cabeza la vamos a dividir en cefaleas primarias y cefaleas secundarias en un momento determinado, ¿verdad? Para determinar cuál es la causa. Cuando estamos hablando de cefaleas primarias, vamos a decir que son las cefaleas o dolores de cabeza que per se son la enfermedad. ¿De acuerdo? No es que algo más lo esté causando, sino que el dolor en sí es la enfermedad. Y cuando hablemos de cefaleas secundarias, nos referimos a que algo más está provocando este dolor. Muy bien, entonces hablemos más sobre esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las primarias? Las cefaleas primarias en general van a tener, se van a dividir lo que, por ejemplo, lo más conocida, que es la cefalea tipo migraña, ¿verdad? En un momento determinado, es dentro de esta clasificación. Y dentro de las migrañas, pues hay otra subclasificación de migrañas, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que sufren este problema saben que la migraña, por ejemplo, tienen el dolor de cabeza, tienen algo que se llama aura. El aura se viene definiendo por que el paciente le molesta la luz, le molesta el sonido, mira como lucecitas o mira manchitas en un momento determinado, ¿verdad? Estas son las cefaleas migrañosas. Estas cefaleas tienen un componente o un origen generalmente genético, o sea, por herencia. Esto es algo muy común. Tenemos otro tipo de dolores de cabeza que son las cefaleas tipo tensionales, ¿de acuerdo? Estas, ¿cuáles son las tensionales? Son, por ejemplo, viene un paciente, tiene muchos problemas en el trabajo, tiene problemas en la familia, en fin, pero son demasiados problemas y entonces el mismo estrés que va provocando esos problemas luego va a producir este tipo de dolores de cabeza, ¿verdad? Generalmente, no es que todos van a tener, pero generalmente el dolor de cabeza tipo tensional, generalmente más va a doler en la región occipital, ¿verdad? Generalmente el paciente dice, mire, me duele acá, no, más acá. Generalmente va a decir el paciente, ¿verdad? Tenemos una cefalea que se llama cefalea en racimos, ¿verdad? Que esta viene siendo un poquito menos frecuente. Este es un tipo de dolor de cabeza que me duele la cabeza y tengo un dolor de cabeza y pesa otro y pesa otro y pesa otro y otro. Entonces por eso se llaman racimos, es como que fueran varios dolorcitos de cabeza, por así decirlo, ¿verdad? Entonces un poquito más frecuente. Tenemos las cefaleas explosivas. Esas son cefaleas que en un momento, dolores de cabeza que generalmente el paciente va a tener recurrencia, pero es muy largo entre una y otra. Por ejemplo, fíjese, doctor, que a mí me duele casi una vez al año me duele la cabeza, pero generalmente son muy intensas. Entonces, estas son como que las principales de la clasificación de las cefaleas tipo primarias. Usted mencionaba estas últimas, la de racimo, por ejemplo, ¿qué es lo que puede llegar a causarla? Todas estas lo que tienen casi en común es que son genéticas o por herencia. En resumen, vamos a decir que este tipo de dolores de cabeza pueden tener un origen en lo que es en la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, por ciertos neurotransmisores que en un momento determinado no están cumpliendo su función adecuada, puede haber una sobreexcitación en nuestro cerebro y esto provocar, por así decirlo, como que una chispa que provoca el dolor de cabeza, ¿verdad? Muy bien, usted menciona la corteza cerebral.
¿Qué parte es esta del cerebro? Muy bien, el cerebro tiene varias partes, ¿verdad? Y la corteza, vamos a decir que es la capa más externa, ¿verdad? Que ahí, si lo queremos ver, todo el cerebro es importante, definitivamente, todas las estructuras, pero ahí es donde como que tenemos, todas las fibras nerviosas van a salir de la corteza cerebral y luego se van a dirigir a todo nuestro cuerpo. Entonces, pues, eso nos da a entender que es una parte muy importante del cerebro. Esta capa que usted menciona, que es la que está como que más externa del cerebro y lo cubre todo por completo, ¿verdad? Podemos decir que es también donde hay más comunicación de las neuronas, que son las células principales, ¿verdad? Así es, en estas capas donde se ponen en contacto las neuronas, ¿verdad? Incluso la misma corteza tiene unas capitas más delgaditas, podríamos decir, otras subcapas, podríamos decirlo. Y entonces, ahí, como usted me está indicando, tiene toda la razón, es donde las neuronas se ponen en contacto, ¿verdad? Todas las neuronas. Recordemos que el cerebro es como un circuito, ¿verdad? Que se va poniendo, aunque haya áreas especializadas en el cerebro, es un circuito. Muy bien, ahora hablemos de las secundarias. ¿Cuáles son estas o cuáles son las causas? Muy bien. Las cefaleas secundarias, como su nombre lo indica, es que son secundarios a algún otro proceso subyacente. Como por ejemplo, vamos a poder decir una masa cerebral, un tumor cerebral, ¿verdad? Como esta va ocupando un espacio en el cerebro que no debería ocupar y al ir creciendo va empujando a las estructuras y esto va provocando dolor. Tenemos uno de los dolores de cabeza, también son las hemorragias cerebrales, ¿verdad? Hay una hemorragia en particular que se llama hemorragia epidural, que es una donde que son los pacientes reportan que son de las más dolorosas que pueden haber. Es cuando se revienta o se rompe una arteria y la sangre sale con mucha presión y esto provoca un gran dolor. Ese es otro tipo de dolores de cabeza. En ocasiones podemos tener lo que se llama hidrocefalia, ¿verdad? En el cerebro tenemos estructuras donde se produce un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido que baña el cerebro y lo protege. Y el cerebro está flotando en este líquido, ¿verdad? Se produce cierta cantidad todos los días y se reabsorbe la misma cantidad. Entonces siempre se mantiene el volumen. Pero en ocasiones algo lo puede obstruir este drenaje y el cerebro va colectando más líquido. Entonces, igual, como van creciendo las estructuras y va empujando el líquido, también podemos tener dolores de cabeza. En ocasiones podemos tener parásitos. Vamos a poner como ejemplo lo que es la neurocisticercosis, ¿verdad? Que es un tipo de parásito, ¿verdad? Que eso lo consumimos mediante comidas contaminadas. Y si esto nos afecta en el cerebro, también podemos tener lo que son dolores de cabeza. Y esto, pues, lamentablemente, en nuestro medio es muy común, ¿verdad? En otros países no se mira, pero con nosotros es muy común. Entonces, podríamos decir que estas son como que de las principales causas. De esa enfermedad que menciona de último, podríamos decir entonces que es el parásito, ¿verdad? Ya no va directamente al estómago, sino este tiene la capacidad de subir al cerebro. Sí, mire, de las comidas que más se asocian con este parásito, por ejemplo, es la carne de cerdo, las fresas, que generalmente son las que lavan a veces con agua sucia en un momento determinado, ¿verdad? Cuando uno come esta comida contaminada, la mayoría de estos parásitos se mueren por el jugo gástrico que tenemos, ¿verdad? Que es ácido y los mata, la mayoría. En ocasiones, algunos de estos parásitos logran sobrevivir y en el ser humano buscan donde tiene más azúcar o más glucosa el ser humano. ¿Y dónde lo tenemos? Es en el cerebro. Entonces, como se indicó, puede emigrar y como síntomas de esto puede existir el dolor de cabeza. Muy bien, así que es bien interesante, ¿verdad? Saber que esas son enfermedades que más vivimos aquí en Guatemala y tener también en cuenta la higiene. Así es. Sumamente interesante. Bueno, ahora platiquemos del tratamiento. Yo me imagino que en base a estas primarias y secundarias también va variando el tratamiento, ¿es así? Así es, por ejemplo, voy a comenzar con las secundarias. Con las secundarias, pues, por ejemplo, si yo detecto que el problema es una masa cerebral, el tratamiento, pues, va a ser remover la masa, ¿verdad? Si se puede, pues se quita toda la masa. En ocasiones no se puede hacer toda la masa, solo se resecciona una parte, ¿verdad? Por ejemplo, si el problema fuera el parásito, como hemos dicho, pues tenemos que dar tratamiento para matar el parásito y obviamente los medicamentos que se requieren para que ya no haya dolor. Ahora, en conclusión, las cefaleas secundarias
el tratamiento principal va a ser combatir lo que causó el dolor. Ahora, las cefaleas primarias comparten un tratamiento en común, ¿verdad? Que vamos a tener dos tipos de tratamientos. Que tenemos el tratamiento abortivo y el tratamiento preventivo. El tratamiento abortivo es aquel tratamiento que ahorita me duele la cabeza y ahorita me tomo una pastilla o lo que me vayan a dar y con eso se me quita ahorita. Sin embargo, algunos pacientes pueden tener dolores de cabeza muy frecuentes. Por ejemplo, es muy diferente que, doctor, a mí me da un dolor de cabeza cada 3 meses. Damos un tratamiento abortivo. Doctor, fíjese que a mí me duele la cabeza mínimo 3 veces por semana. Ya no podemos dar solo tratamientos abortivos. En estos casos tenemos que dar tratamientos preventivos. Que tenemos varias opciones terapéuticas entre los tratamientos preventivos, ¿verdad? Y dependiendo la edad del paciente, dependiendo el sexo del paciente, incluso la ocupación del paciente, pues vamos a determinar cuál es el tratamiento preventivo que más se adapte al paciente. Y por último, pues también que podríamos decirle como los medicamentos de rescate, ¿verdad? Hay ciertos grupos de fármacos que los podemos utilizar yo lo llamo como en caso de emergencia, cuando el dolor es de más, aún con tratamiento preventivo y abortivo no funciona, damos ciertos fármacos que son como de rescate. Ahorita que menciona esto, los fármacos, aquí en Guatemala se maneja mucho esto de automedicarse, ¿verdad? ¿Puede existir un fármaco que al momento en que no se tome la dosis o no se tome las veces que debe hacerse puede crear un efecto secundario? Sí. El problema que tenemos aquí en Guatemala es que muchas personas se automedican o fueron con el médico en una ocasión, les dejó un medicamento que les funcionó y después el propio paciente cada vez que tiene dolor toma y cada vez toma más. Entonces existe algo que se llama cefalea medicamentosa. Este tipo de dolor de cabeza se da porque el cuerpo ya se hizo, llamémoslo así, como que resistente al medicamento para el dolor y después el propio medicamento que se supone quitaba el dolor ahora les provoca dolor a los pacientes, ¿verdad? Entonces, esto no es tan común, pero sí sucede cuando abusamos de los fármacos. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar un tratamiento tipo preventivo y, es que se me olvidó, es que no me gusta pastillas, que es común en ocasiones, ¿qué va a suceder? Es que después no se me va a quitar el dolor. ¿De acuerdo? En un momento determinado, pues pasa que doctor, sí me estoy tomando medicamento. Todos los días, es que a veces se me olvida. Es que ya me aburrí. Entonces, aunque sí lo esté tomando, pero de no tomarlo de forma adecuada, no vamos a conseguir los objetivos que queremos, que son no tener dolor de cabeza. Sí, lamentablemente también caemos a esto de decir, bueno, el tratamiento no está funcionando, pero no es que no funcione, sino simplemente no nos estamos guiando por las indicaciones, ¿verdad? Que nos ha dado el médico. Así es. Y como digo, también es muy importante en tomar en cuenta que muchas veces todos los pacientes son diferentes. Yo sé que este fármaco X, le va a hacer bien a 100 o a 99 de 100 pacientes. Pero puede que haya uno de 100 pacientes al cual no le va a ser tan efectivo, ¿verdad? Entonces, por eso, aparte del diagnóstico, de dar el tratamiento, tenemos que tener el seguimiento por el médico. Porque en un momento determinado, ¿qué pasa si al paciente yo le dejé este medicamento y ese es el uno al cual no le hace ese medicamento? Entonces, tengo que buscar alguna otra alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, aparte del diagnóstico, tener un buen seguimiento. Sí, es sumamente importante, ¿verdad? Porque a veces, bueno, aquí estamos acostumbrados a que me siento bien, ya no sigo, ¿verdad? O ya no voy. Exacto. Y yo me sigo tomando el medicamento y vemos que pues sí puede tener efectos. Entonces es importante tomar en cuenta eso que estamos platicando. Ahora yo le quiero preguntar, no sé si esto puede suceder también en las dolor de cabeza primarias, pero puede haber una secuela, ¿verdad? Que puede haber una secuela física por un tipo de esos dolores de cabeza que estamos hablando. Lo que tienen los dolores de cabeza primario es que generalmente no van a tener una secuela. Bueno, lo que le va a causar a usted si no se lo trata, pues va a ser que, por ejemplo, llamémoslo así, no va a disfrutar su vida. Por ejemplo, usted tiene un almuerzo familiar, la va a pasar bien, pero luego tiene ese dolor de cabeza, no lo va a disfrutar. O usted tiene que ir a su trabajo,
podrá ir a su trabajo, pero cuando tiene un dolor de cabeza muy intenso, no va a rendir adecuadamente en su trabajo. Entonces, los problemas que va a tener en este caso, pues van a ser básicamente que no va a tener una vida plena. Eso es lo que generalmente puede pasar. Por ejemplo, si hablamos de migraña, hablando de las posibles secuelas, podemos tener lo que se llaman los infartos migrañosos. Estos infartos migrañosos podríamos definirlos en palabras sencillas como que son micro derrames cerebrales que son secundarios a estos tipos de dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, en casos pues, excepcionales, pues eso nos pueden provocar mareos o vértigos en un momento determinado. Como les decía al inicio, creo que ese es un tema que todos hemos manejado, ¿verdad? En un momento hemos sentido dolor de cabeza, pero tampoco es obviarlo, ¿verdad? Es decir, puede estar bien, sino siempre es bueno que estemos atentos a los síntomas que podamos sentir, ¿verdad? Así es. ¿En qué momento es adecuado poder acudir a Neuroclinic cuando pues, sentimos un tipo de dolor de cabeza? Pues, por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza cada 10 años, cada 15 años, digamos así, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo tengo un dolor de cabeza cada semana? Y después 3 veces por semana. Y después, hoy casi todos los días. Debemos acudir, ¿de acuerdo? Porque muchas veces nos automedicamos o como yo digo, como buenos chapines nos aguantamos el dolor de cabeza. Y eso, el problema es que después puede perpetuar el dolor y después esto hace que sea más complicado tratarlos en un momento adecuado, ¿verdad? Entonces sí es importante cuando tengamos dolores de cabeza, por ejemplo, también, que a veces los dolores de cabeza se pueden acompañar de mareos. Mira, es que tengo el dolor de cabeza y después tengo mareos. O tengo un dolor de cabeza y después me da náusea, ¿de acuerdo? O mire, fíjese que yo sí tengo sueño, pero el mismo dolor de cabeza no me deja dormir. Estas situaciones debemos consultar de inmediato. Insisto, recordemos que en el sistema nervioso central, mientras antes consultemos y con el tratamiento adecuado, tenemos una mejor posibilidad de regresar a la normalidad y que nos sintamos mejor. Viene una pregunta. ¿El dolor de cabeza se puede prevenir? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? Algunos pacientes tienen algunos detonantes. Por ejemplo, el 15% de las migrañas tiene como detonante algún alimento. El 15%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo migraña y yo ya noté que cada vez que como queso, cada vez que tomo chocolate, tengo el dolor de cabeza, tengo que evitarlo. Entonces, no significa que todas las migrañas. 15% sí están asociados, por ejemplo, a alimentos. Algo que puede provocar o promover estos dolores de cabeza también es la falta de sueño, ¿verdad? Que eso es muy común en estudiantes. No, es que tengo que estudiar, tengo un examen mañana, me duermo hasta las 3 de la mañana y me levanto a las 6 de la mañana. El mal dormir también es un factor predisponente para este tipo de dolores de cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, otros factores que pueden alterar a algunas personas que son sensibles, el exponerse excesivamente al sol, ¿verdad? No significa que no me voy a solear y que no me toque el sol, pero de forma excesiva. También puede ser un factor de riesgo para que estos dolores de cabeza pues, se disparen, digámoslo así. Bien, para finalizar, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Y también se nos puede indicar en dónde está ubicada Neuroclinic. Muy bien, Neuroclinic está ubicada en el Hospital La Paz de Quetzaltenango. Estamos ubicados en el 4º nivel, en la clínica 401. Y las recomendaciones serían, cuando tengamos dolores de cabeza y nos asociemos a algo, tengo mareo, tengo vómito, no puedo dormir bien por el dolor de cabeza, consultemos. Si el dolor de cabeza es frecuente, cada vez más frecuente, consultemos. Yo siempre insisto en decir, es mejor que el médico me diga, no tiene nada, a que por no consultar, a que por tomarme medicamentos que no son los adecuados, yo mismo me puedo provocar mayores daños. Perfecto, muy bien. Vamos a dar por terminado este podcast. Queremos invitarlos a también que estén pendientes de los podcasts donde estaremos platicando de más enfermedades que vemos en Neuroclinic. Así que no se lo pierdan y que tengan feliz día.